Hace unos meses alguien de vosotros me preguntó en los comentarios que por qué JavaScript necesita async await y otros lenguajes no. Y en ese momento dije, me voy a apuntar esto como idea de vídeo porque la explicación es muy interesante, pero a su vez muy complicada. Así que sentaos, relajaos, pillad palomitas y que empiece el show. JavaScript como tal no es que necesite async await. Y no me refiero a que puedes prescindir de los keywords async await ya que puedes usar promesas. No me refiero a eso. Me refiero a que este sistema de promesas y async await está montado sobre un modelo de concurrencia basado en un event loop. Y en los próximos minutos te voy a explicar lo que significa eso, pero de forma que se pueda entender, porque esta frase es un poco complicada de digerir. JavaScript se ejecuta principalmente en los navegadores y en Node.js. En este vídeo vamos a centrarnos particularmente en Node.js para poder compararlo con otros lenguajes, porque esa era la pregunta original. Porque en el navegador solo corre JavaScript, no se puede comparar con otros lenguajes dentro del navegador. Y sí, ya sabemos que puedes compilar otros lenguajes a WebAssembly y ejecutarlos en el navegador. Ya lo sabemos, no hace falta que lo digas, ya lo sabemos. Porque hay gente últimamente que no le queda muy claro que cuando uno simplifica conceptos, tiene que omitir detalles. Hay gente que esto no le queda muy claro. Pero lo que sí que va a quedar muy claro es el sponsor de este vídeo. KeysFan es una tienda de claves de software donde puedes adquirir licencias legales para varios programas a muy bajo precio. Si te acabas de montar un PC y necesitas una licencia de Windows, pues aprovecha los descuentos del 50% que tienen en KeysFan. Podéis aplicar el código ZT50 para un 50% de descuento en las licencias de Windows y podéis aplicar el código ZT62 para un 62% de descuento en las licencias de Microsoft Office. Y además recordad que tenéis soporte al cliente, con lo cual si una clave no funciona os devuelven el dinero, así que si necesitáis licencias pues ahora es el momento, aprovechad las ofertas y continuemos. Se suele decir que JavaScript solo tiene un hilo de ejecución, o sea que se ejecuta en un único hilo, y eso es cierto. Pero entonces, ¿cómo puede ser que un servidor programado en Node.js pueda procesar conexiones simultáneas de varios clientes al mismo tiempo si solo tiene un hilo? Aquí hay algo que no cuadra porque Node.js es perfectamente capaz de procesar conexiones simultáneas, y un servidor web tiene que ser concurrente para eso. Para entender cómo funciona esto en Node.js, vamos a repasar primero cómo funciona en un servidor más tradicional, de los que se suele usar con PHP, con Java, con Python, donde no sueles ver async await, aunque eso no significa que no lo tengan, pero de eso hablaremos más adelante. Bien, pues imagínate un servidor web como por ejemplo Apache, que tiene que escuchar peticiones de múltiples clientes y cuando llega una petición ejecutar un script de PHP que genera una respuesta y tiene que devolver esa respuesta al cliente. Primero vamos a entender por qué es necesaria la concurrencia, por qué no se puede hacer esto con un único hilo. Bueno, pues supongamos que solo tenemos un hilo, ¿no? Como hacen los matemáticos. Vale, pues ponemos el servidor en marcha y se crea un hilo que lo vamos a llamar H1. Este hilo lo que va a hacer es básicamente inicializar el servidor, preparar las estructuras de datos y dejar el servidor listo para escuchar peticiones. Después se pone a esperar a que vayan llegando esas peticiones, pero claro, esperar a que llegue una petición es una tarea bloqueante, y eso lo que significa es que el hilo se bloquea, por lo tanto el sistema operativo lo expulsa de la CPU porque no tiene nada que hacer, no tiene trabajo, y se pone a ejecutar otros procesos más importantes que sí que tienen trabajo, pero el hilo que estaba escuchando peticiones ahora mismo pues no está en la CPU. Ahora, cuando finalmente llega una petición, si la petición es para nuestro servidor, el sistema operativo lo que va a hacer es decir, pues, hey crack, tú que estabas durmiendo, tienes una petición, te voy a poner en un núcleo de la CPU para que hagas tu trabajo. Bueno, pues como solo tenemos un hilo, que se llama H1, pues este hilo H1 se va a poner a ejecutar el script de PHP para procesar la respuesta. Pero claro, este procesamiento no es instantáneo, o sea, tarda un rato. Por tanto, ¿qué pasa ahora si me llegan peticiones de otros clientes? Bueno, pues lo que pasa es que el servidor no puede atenderlas porque está ocupado ejecutando el script que genera la respuesta para el primer cliente. O sea, los clientes que me han mandado peticiones ahora se quedan colgados, tal y como cuando la que te gusta te deja en visto. Una vez termina el script y respondemos al primer cliente, pues volvemos a escuchar peticiones. Y como el sistema operativo ya las tiene coladas, pues dice, hey crack, tienes petición. Entonces nos ponemos a ejecutar el script para responder al segundo cliente. Pero claro, el tercer cliente sigue colgado, porque estamos procesando la respuesta para el segundo. Entonces cuando terminemos con esa, pues ya sí que cogemos la siguiente, procesamos la respuesta y se la mandamos al tercero. ¿Veis ahora por qué no se puede hacer esto con un único hilo? Si me llegan 500 peticiones simultáneas, el que manda la última se tiene que esperar a que se procesen 499 anteriores. Está claro que hay que manejar esto con múltiples hilos y existen muchas formas de hacerlo, pero vamos a usar la más simple de todas. Al igual que antes, vamos a empezar con un hilo que escucha peticiones. Cuando llega una petición, lo que vamos a hacer es crear otro hilo donde vamos a ejecutar el script de PHP para generar la respuesta. Pero el hilo que teníamos antes sigue escuchando peticiones, o sea, no se bloquea, por así decirlo, en el script.
Si llega otra petición hacemos lo mismo, creamos otro hilo, ponemos el script en marcha en otro núcleo, bueno, eso lo hace el sistema operativo, pero el hilo principal que estaba escuchando peticiones nunca se bloquea en ningún script, siempre está escuchando peticiones para poder atenderlas. Eventualmente los scripts de PHP terminarán y se enviarán las respuestas a los clientes, mientras que antes no podíamos ni siquiera recibir las peticiones, o sea, es una mejora sustancial. Ahora bien, crear hilos indefinidamente por cada petición no es la mejor idea del mundo tampoco, porque los hilos ocupan memoria y cuantos más hilos hay, más se complica el trabajo del sistema operativo para elegir cuál va en cada CPU, en cada núcleo. Entonces lo que podemos hacer es limitar el número de hilos. Vamos a suponer que tenemos 4 hilos. Uno de ellos va a ser un hilo que solo escucha peticiones y los otros 3 van a trabajar, van a generar respuestas. Conforme van llegando peticiones, lo que vamos a hacer es encolarlas en una cola y los hilos que están libres pues podrán coger una petición y procesarla. Entonces si no hay hilos libres, pues las peticiones están en cola, pero cuando hay hilos libres las van procesando. Bueno, pues esto se conoce como thread pool y lo que hace es evitar tener que crear y destruir hilos, que es una tarea pues bastante costosa. Pero aquí viene un pequeño plot twist, y es que en aplicaciones web típicas no tiene sentido crear un número de hilos que es igual al número de núcleos, porque esos hilos la mayoría del tiempo van a estar bloqueados. Las aplicaciones web normalmente hacen muy poco trabajo. Piénsalo, te llega una petición al backend, validas 4 cosas e inmediatamente te vas a pedir datos a la base de datos y estás bloqueado hasta que te lleguen. Después cuando te llegan, pues mandas por ahí un poco de HTML o de JSON, pero la mayoría del tiempo estás bloqueado esperando base de datos. Entonces, ya que vas a estar bloqueado de todos modos, pues en el thread pool, en vez de poner 4 hilos, si tenemos 4 núcleos, pues a lo mejor ponemos 8 hilos, y de esta forma cuando un hilo que estaba procesando una petición se bloquea para esperar resultados de la base de datos, pues se pondrá en marcha otro hilo que puede procesar otra petición, y ese hilo a su vez se bloqueará con la base de datos, pero es un poco más eficiente. Vale, pues aquí viene el último plot twist, y es que eventualmente estos hilos recibirán los datos de la base de datos y lo que van a querer hacer es transformarlos en JSON o renderizar una pequeña vista HTML, o sea, quieren hacer 4 cosas muy pequeñas pero tienen que pasar por CPU para hacerlas. Pero claro, si tenías todos estos hilos esperando y ahora llegan los datos, pues los hilos van a querer pelearse por la CPU para ejecutar esas 4 cosas, entonces el sistema operativo pues va a estar ahí metiendo uno en esta CPU, uno en esta CPU, vamos a quitar a este y poner al otro para que ejecute un poco, vamos a quitar a este, poner al otro, cogemos este, pillamos a este, ponemos al otro, o sea, todas estas sustituciones que hace el sistema operativo se llaman cambios de contexto y es una operación lenta. Porque se tiene que ejecutar código del kernel de por medio y el kernel tiene que hacer muchas movidas, entonces es lento. Vale, pues la idea de Node.js es evitar estos cambios de contexto o por lo menos minimizarlos. La idea de Node.js es que todo el código se va a ejecutar en un único hilo, a excepción de las tareas bloqueantes. Y para entender cómo funciona esto tenemos que ir al JavaScript antiguo, el JavaScript que no tenía promesas ni async await, el JavaScript de los callbacks. Fijaos en este ejemplo de servidor HTTP proporcionado por la documentación oficial de Node.js. Estamos creando un servidor y le estamos pasando un callback como parámetro, es decir, una función que se ejecutará cada vez que llegue una petición en este caso. Entonces, ¿qué pasa si ponemos en marcha este archivo de JavaScript? ¿Cómo funciona este código? Lo primero que hay que tener en cuenta es que en el modelo del event loop de Node.js existen 5 piezas fundamentales. Por un lado tenemos el código JavaScript, por otro lado el call stack o la pila de llamadas, por otro lado las APIs de C++ o las APIs del propio Node.js, porque Node.js está programado en C++, después tenemos una cola de tareas y finalmente el propio event loop. De todas estas piezas la que conocéis es el call stack, la pila de llamadas, lo que salta cuando tienes un error, vamos, lo que todos hemos visto alguna que otra vez, y que no me venga nadie a decir que no tiene errores porque te meto así con la mano abierta y ya verás cómo tienes errores. Vale, pues vamos a hacer una traza de este código. Se empieza a ejecutar y lo que ocurre es que se apila en el call stack una función anónima que es la que contiene el código, porque resulta que en JavaScript pues no hay una función main, como por ejemplo en C o en Java. Después, en esta función, declaramos un par de variables e inmediatamente llamamos a otra función. Por lo tanto, apilamos en el call stack la función createServer. Esta función lo único que hace es registrar un callback. Node.js se guarda en sus estructuras de datos el callback y ya cuando toque hará algo con él. Después salimos de createServer y ejecutamos la función listen. Entonces apilamos eso. La función listen es una tarea bloqueante, por lo tanto Node.js pone en marcha esa tarea en otro hilo aparte y se pone a escuchar allí,
para no bloquear nuestro hilo principal, porque esa es otra. En JavaScript solo tenemos un hilo de ejecución, pero ese hilo no se puede bloquear. No puedes hacer ahí peticiones de red, lecturas en disco, temporizadores, porque estás bloqueando el hilo. Ese hilo no se puede bloquear. Eso tiene que ir en otro hilo. Ahora nuestro código termina, salimos de la función anónima y el call stack queda vacío. Por lo tanto, de momento no hay nada que hacer, pero eventualmente llegarán peticiones de los clientes y aquí viene la magia. Cuando llegan peticiones, Node.js lo que hace es poner en la cola de tareas el callback que habíamos registrado antes, una vez por cada petición que llega, porque además, si os fijáis, le tiene que pasar la petición como argumento. Bueno, pues se encolan los callbacks y aquí entra en juego el event loop. El event loop lo que hace es comprobar si el call stack está vacío. Si está vacío, apila en el call stack el primer callback de la cola de tareas. Y por lo tanto, en el hilo principal de JavaScript, ahora se está ejecutando una función. Esa función eventualmente terminará y Node.js se encargará de enviar la respuesta, pero cuando termina y dejamos el call stack vacío, pues otra vez el event loop dice, oye, call stack vacío, apilamos el siguiente callback. El callback se ejecuta y así sucesivamente se van apilando callbacks en el hilo principal de JavaScript. Obviamente si el call stack no está vacío, no puedes apilar un callback así de la nada, porque si no está vacío, pues una función que se está ejecutando puede ser que llame otra función, y esa función otra función. Entonces no puedes meter ahí de repente un callback en medio, porque estás rompiendo el flujo del código. El event loop siempre tiene que esperar a que el call stack esté vacío para poder apilar un callback, que es una función normal y corriente. Si vemos esto desde el punto de vista de los hilos, pues básicamente hay dos hilos. El hilo principal de JavaScript y el hilo que tiene Node.js para escuchar peticiones. Cuando llegan peticiones, se procesan en el hilo principal una tras otra. Este sistema brilla cuando el procesamiento de la petición tiene una parte bloqueante. Y ya hemos dicho que la mayoría del tiempo vas a estar esperando a que llegue el resultado de la base de datos, ¿no? Supongamos que tienes que pedir una lista de productos. Así que vamos a modificar el código para que ahora haga una petición de red a la base de datos y que se ejecute un callback cuando llegue el resultado. En este callback vamos a enviar la respuesta con los productos que llegan de la base de datos. Bueno, pues en este sistema, al igual que antes, ejecutamos la función anónima. Registramos el callback del servidor y ponemos en marcha el listen. Después esperamos peticiones. Cuando llegan peticiones, al igual que antes, se encolan en la cola de tareas, el event loop pone la primera en marcha y en ese callback, de repente, hacemos una petición de red a la base de datos. Esa petición es bloqueante, así que no puede ejecutarse en el hilo principal de JavaScript. Por tanto, Node.js registra el callback, pone en marcha en otro hilo aparte la petición y nuestro hilo sigue ejecutando código. Es decir, que si hubiese más código después de registrar el callback de la base de datos, pues se ejecutaría. Aunque eso sí, la respuesta la mandamos dentro del callback de la base de datos, así que hasta que eso no se ejecute, el cliente no tiene respuesta. Bueno, pues ahora el call stack se va a vaciar porque se termina esta función. Y el event loop pondrá a ejecutar la siguiente tarea, que a su vez pone en marcha otra petición de red para pillar los datos de la base de datos y termina. Y así sucesivamente con todas las peticiones. Y ahora tenemos varias peticiones de red en marcha que eventualmente terminarán. Cuando terminen, como tenemos los callbacks registrados, se encolan uno tras otro y el event loop hace su trabajo, pondrá a ejecutar el primero de ellos. Pasamos a ejecutar el callback de la base de datos, enviamos al cliente una respuesta con los productos y terminamos. Después el event loop vuelve a colocar en el call stack la siguiente tarea, que hace lo mismo, envía una respuesta al cliente correspondiente y termina. La siguiente, lo mismo. Entonces aquí, si lo vemos con hilos, pues sí que están ocurriendo varias cosas simultáneamente. Hay un hilo que escucha peticiones, después hay varios hilos bloqueados esperando resultados de las peticiones de red que han hecho ellos mismos. Cuando llegan esos resultados tienen que guardarlo en memoria, entonces hacen un poco de trabajo, pero casi nada comparado con ejecutar un script entero de PHP. Y será el hilo principal de JavaScript el que procesa las peticiones una tras otra. La idea aquí es que si tienes una aplicación web que la mayoría del tiempo está bloqueada en entrada-salida, esperando resultados de red, pues en este caso Node.js es más eficiente que un thread pool. Bueno, mejor dicho, un event loop, que no tiene por qué ser Node.js, es más eficiente que un thread pool. Porque en el thread pool, cuando llegan los resultados, imagínate que tienes 8 hilos esperando y llegan los resultados para los 8 hilos. Vale, pues esos 8 hilos se van a estar peleando por la CPU para ejecutar código. Entonces el sistema operativo cogerá un hilo, lo pone en un núcleo y ese hilo dice, pues yo tengo que pasar a JSON estos resultados, después tengo que mandar una respuesta
el sistema operativo coge otro hilo, lo pone en otro núcleo y ese dice, bueno, yo es que tengo que renderizar una vista HTML, después mandar una respuesta, coge otro hilo, lo pone en otro núcleo y ese dice, buah, pues los datos que me han dado, tengo que hacer otra petición más para recibir no sé qué, entonces hace una petición, se bloquea, lo saca de la CPU, pone a otro hilo que estaba esperando y dice, buah, yo tengo que renderizar otra vista. Pero claro, como hay muchos hilos esperando todavía a ejecutarse, los hilos que están ahora no van a terminar, entonces no es que pasen a JSON, rendericen, respuesta y pasan otros. Se van a estar ahí peleando. A lo mejor uno consigue pasar a JSON, pero no consigue mandar la respuesta porque el sistema operativo lo saca y pone a otro. Entonces van a estar así todo el rato peleándose para ejecutar su código y conseguir mandar la respuesta. Y cada vez que el sistema coge a uno de la CPU y lo saca para poner a otro, eso es un cambio de contexto. Por lo tanto, hay muchos cambios de contexto si de repente tienes 8 hilos y 4 núcleos y todos los hilos lo que quieren hacer es pasar a JSON, renderizar vistas, mandar respuestas, van a estar ahí peleándose. Pero claro, en un event loop, si solo tienes un hilo de ejecución, en lugar de que se estén ahí los hilos peleando, pues ese hilo de ejecución lo que va a hacer es respuesta, 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 respuesta. Entonces es más eficiente. Porque el resto de hilos no tienen que hacer nada, solo tienen que recibir lo que llega de la base de datos, pero no tienen que ejecutar código. Solo hay un hilo que ejecuta código. La idea aquí es que existen dos tipos de aplicaciones. Las aplicaciones que son I/O bound, o sea, limitadas por entrada-salida, es decir, que están todo el rato bloqueadas esperando resultados de peticiones de red o de disco o de lo que sea. Y por otro lado, están las aplicaciones que son CPU bound, que son aplicaciones limitadas por tiempo de ejecución en CPU. Imagínate una aplicación web que le mandas un vídeo a 1080 y te lo codifica en 4K. Bueno, pues esa tarea de codificar a 4K igual tarda 10 minutos. Y eso no se puede hacer en Node.js. Porque si haces eso en Node.js, tú pones en el call stack una función que tarda 10 minutos y durante 10 minutos el call stack no se va a vaciar, por lo tanto no se puede procesar ninguna petición de nadie durante 10 minutos. O sea, los event loop no sirven para aplicaciones que son CPU bound, pero si son aplicaciones I/O bound, entonces sí que es la clave. Bueno, pues finalmente estamos llegando a las promesas y el async await. Pero es que la base ya está explicada. O sea, las promesas y el async await es facilidad de desarrollo, es simplemente syntactic sugar en realidad. Funcionan de una forma muy similar. Sí que hay diferencias con respecto a las promesas y los callbacks, pero no me voy a meter en ese fregado. Al final del vídeo os dejaré recursos donde se profundiza más, pero a efectos prácticos hacen casi lo mismo. Si cambiamos el código de ejemplo para que use una promesa al pillar datos de la base de datos en lugar de utilizar callbacks, lo que pasaría es que llega una petición, ejecutamos el callback del servidor, eso sigue funcionando con callbacks, y ahí dentro hay una promesa, ¿no? Ejecutamos esa promesa para pillar datos de la base de datos. Vale, pues lo que ocurre es que, al igual que antes, se pone en marcha una tarea en otro hilo, que es una petición de red, y se registra un callback, pero ese callback simplemente es lo que hay dentro de la función .den, es una función que le estamos pasando en el .den. Y ahora, si hubiese más código por debajo de esta promesa, ese código se ejecutaría. Bueno, pues cuando llega el resultado ya sabemos la función que hay que ejecutar porque la tenemos registrada. Si se encola una tarea, se ejecuta la función que hay dentro del .den y para adelante. Como digo, sí que hay algunas diferencias entre promesas y callbacks, no son exactamente lo mismo. Principalmente las promesas no generan tareas normales, sino que generan microtareas que tienen como más prioridad que las tareas normales, y es una movida, pero eso lo tenéis en los recursos que os dejaré abajo al final del vídeo. Bueno, pues el async await es simplemente sintaxis alternativa para trabajar con promesas. De hecho, seguramente ya sabéis que si declaras una función como async, devuelve una promesa. Y además el await lo que hace es evitar que se ejecute el código que viene a continuación del await. O sea, a diferencia de las promesas y de los callbacks, que el código que venía a continuación se ejecutaba, pues ahora con el await ya no. Si cambiamos nuestro código para que use await en vez de promesas, pues en realidad por detrás sigue usando promesas. Lo que pasa es que el código que hay debajo de la petición a la base de datos ya no se ejecuta hasta que termine, por así decirlo, el await. El funcionamiento es similar. Si llega una petición, ponemos la promesa en marcha, pero debido al await, pues el call stack ya se vacía, no sigue, sino que ya se vacía, de forma que si hubiese más tareas por detrás, bueno, en la cola de tareas, pues pasarían a ejecutarse ahora mismo. Eventualmente la petición a la base de datos terminará y se encolará una tarea en la cola de tareas y después el event loop pondrá en marcha eso en el call stack si es que está vacío y se ejecuta desde donde lo habíamos dejado. El async await es simplemente sintaxis para que parezca que el código es bloqueante y síncrono cuando en realidad es no bloqueante y asíncrono. Por tanto, no es que JavaScript necesite async await. Quien necesita async await es el modelo de concurrencia basado en el event loop. Y esto es simplemente un modelo de concurrencia que se puede implementar en cualquier lenguaje, no es para nada específico de JavaScript.
Se puede implementar en cualquier lenguaje siempre que alguien programe la cola de tareas y el event loop, que no es para nada fácil. Pero, por ejemplo, Python sí que tiene async await y se puede usar tal y como se usa en JavaScript, con un event loop. En Rust tenemos el famoso Tokio, que es una librería que implementa un event loop para ejecutar tareas asíncronas y se puede usar async await. Y de hecho el propio Node.js por detrás, para el event loop, está usando una librería que se llama libuv, que está programada en C, y eso te ofrece un event loop y una cola de tareas que puedes usar para lo que te dé la gana. No hace falta que sea Node.js. Puedes hacer un proyecto ahí con C y usar un event loop. Entonces la respuesta es que JavaScript no necesita async await. El problema está en la raíz de la pregunta, que es entender todo este sistema de modelo de concurrencia basado en un event loop. El resumen de lo que hay que saber aquí es que cualquier tarea bloqueante, petición de red, lectura de fichero, temporizador, cualquier tarea bloqueante se ejecuta en otro hilo. Por ejemplo, este código que estamos viendo aquí, que es un código muy típico para enseñar esto, pues todo el mundo pensaría que, se imprime hola, se espera 2 segundos, imprime timeout, después imprime mundo. Pero no, lo que hace es imprimir hola, imprimir mundo y después de 2 segundos imprime timeout. Y eso es porque el temporizador se ejecuta en otro hilo, porque el hilo principal no se puede bloquear y un temporizador te bloquea durante 2 segundos. Entonces es un sistema interesante, muy simplificado, lo he simplificado muchísimo. Yo hice un vídeo hace 1 año y medio más o menos, que dura como 2 horas y cuarto, donde explicaba cómo funciona esto en el navegador, de forma mucho más detallada. Porque en el navegador es más complicado todavía, porque en el navegador tienes que renderizar la interfaz gráfica, entonces tienes una cola de renderizado, tienes una cola del DOM y es una movida. Si queréis más detalles, en ese vídeo lo explico todo, pero súper detallado. Y además tienes que picar teclas, tienes que escribir código y ver cómo funciona. Entonces, si queréis más detalles, os vais ahí. Os dejaré también unas cuantas charlas donde se explica esto, pues en el navegador, en Node.js. Es muy similar, pero hay diferencias. Podéis ir a ver esas charlas también. Y bueno, estas son cosas que está bien saber. Son cosas de muy bajo nivel. Es como saber ensamblador. ¿Lo vas a usar? No. ¿Viene bien saberlo? Sí. Así que nada, lo dejamos aquí por hoy y nos vemos en el próximo vídeo.